¿Cómo están amigos? Y bienvenidos a nuestro nuevo webinar de asilos afirmativos, donde estaremos hablando acerca de las claves para un caso de asilo afirmativo y la importancia de la entrevista de miedo creíble en los Estados Unidos. Les recuerdo que mi nombre es John de la Vega, abogado de inmigración en los Estados Unidos, y he representado a cientos de personas en entrevistas con funcionarios del Servicio de Inmigración en todo lo relacionado al asilo afirmativo en los Estados Unidos. Así que me he dado cuenta de las circunstancias o las cosas que personas pueden hacer en su entrevista que puede afectarles negativamente. Y es por eso que el día de hoy quiero cubrir desde el inicio, desde el momento que envías esa solicitud de asilo afirmativo hasta que tengamos una respuesta por parte del funcionario de UCIS relacionada a tu caso de asilo. Les recuerdo que también tenemos oficinas en las ciudades de Miami y Orlando y nuestro número es 305-456-3474. Entonces, empecemos. ¿Qué es el asilo? Lo primero que tenemos que hacer es definir qué es un asilo en los Estados Unidos y cuál es el estándar que pide el Servicio de Inmigración para poder otorgar un asilo en el país. Lo primero que quería cubrir, claro está, sería según ACNUR, el asilo es una forma de protección que le permite a un individuo permanecer en los Estados Unidos en lugar de ser expulsado o deportado a un país donde teme ser perseguido o lastimado. Según la ley de Estados Unidos, las personas que huyen de su país porque temen a la persecución pueden solicitar asilo. Si se les concede asilo, esto les brinda protección y el derecho a permanecer en los Estados Unidos. A las personas que reciben asilo se les llaman asilados. Y para solicitar asilo en los Estados Unidos, usted debe estar físicamente presente en los Estados Unidos o intentando ingresar al país a través de un puerto de entrada. Sí, cuando hablamos de un asilo, lo primero que va a analizar y lo primero que tienes que ver tú, si de verdad quieres pedir asilo en los Estados Unidos, es si has sufrido persecución en el pasado, si has sufrido abusos, maltratos o daños, y ya hablaremos de la parte de qué grupos son protegidos, pero tienes que analizar muy bien si de verdad cumples con esa parte del proceso o si tienes un miedo bien fundamentado a que si regresas a tu país de origen puedes sufrir daños, abusos o maltratos. Así que esa es la primera parte que tenemos que analizar para lo que tiene que ver con asilo. Acuérdense que para poder pedir asilo en los Estados Unidos ya tienes que estar dentro del país. Si quieres pedir refugio sería entonces fuera de los Estados Unidos. Y cuando vemos aquí, que es el asilo, continuación, la persecución puede ser un daño o una amenaza de daño dirigido a usted o a su familia o a personas similares a usted. Una persona también puede obtener asilo si ha sufrido persecución en su país en el pasado. Solo puede obtener asilo si al menos una de las razones por las cuales le hizo daño o puede hacerle daño es por su raza, religión, nacionalidad, opinión política o si usted pertenece a un grupo social particular. Entonces, cuando usted no nada más tienes que analizar si has sufrido abusos, maltratos o daños en tu país de origen o si piensas que si regresas va a ocurrir eso, sino que también tienes que ver si cae en una de las casillas que estamos hablando. Si has sido víctima de abusos o persecución por tu raza, religión, nacionalidad, opinión política o por ser miembro de un grupo social particular. Cuando hablamos de grupo social particular, el gobierno de los Estados Unidos reconoce ciertos grupos en los cuales, basado en el precedente legal, en decisiones que ha tomado en el pasado cortes federales, esos grupos reciben protección si fueron víctimas de persecución. Ahora, cuando vemos estas definiciones, es recomendable que busques un abogado de inmigración que ha argumentado este tipo de casos en el pasado, que tenga experiencia al frente de la Junta de Apelaciones o al frente de la Corte de Inmigración y que haya tenido que argumentar o articular este tipo de protecciones o defensa para que pueda entonces ver si tú calificas por opinión política o por religión o por si eres miembro de un grupo social particular. En el pasado hemos tenido casos donde, dependiendo de la nacionalidad, digamos, hay países donde los derechos de la comunidad LGBT son completamente violentados,
donde tienen miedo de sufrir persecución o han sufrido persecución en el pasado, y esos grupos sociales particulares han sido reconocidos por las Cortes de Inmigración para poder otorgar el asilo en los Estados Unidos. Así que busca un abogado que tenga mucha experiencia en este campo de inmigración. Y opinión política no significa que tienes que haber sido coordinador nacional de un partido político, ni que tienes que tener 50,000 fotos en marchas o eventos políticos, sino al momento que tú empieces a articular en tu declaración personal o en tu formulario de asilo, que expliques las razones, y con tal de que puedas demostrar que tenías una opinión política, o que el gobierno de tu país o el grupo que te estaba persiguiendo percibía de que tenías dicha opinión política, entonces con esa información tienes la oportunidad de poder ganar un caso basado en esa casilla, diría yo, que es la opinión política. Hay que recordar que una persona que no está en proceso de expulsión puede solicitar asilo al gobierno de los Estados Unidos con el Servicio de Inmigración. Ahora, cabe destacar, y antes de que me mueva esta parte, la persecución que haya sufrido en lo que tiene que ver con la definición de asilo, tiene que haber sido por un ente gubernamental o por un ente no gubernamental que el gobierno no haya querido o no haya podido neutralizar o controlar. Entonces, cuando hablamos de eso, les voy a dar un ejemplo básico: el tema de los colectivos en Venezuela. Cuando hablamos del tema de los colectivos, digamos, peor de los escenarios, digan, bueno, eso no es un ente gubernamental, pero el gobierno no ha querido controlarlos, más bien promueve las actividades violentas que cometen estos grupos en Venezuela. Eso sería un ejemplo de un grupo no gubernamental que el gobierno simplemente no quiere controlar. Sigamos entonces con el asilo afirmativo. Una persona que no está en proceso de expulsión, como dije, puede solicitar asilo con el Servicio de Inmigración. ¿Cómo sabemos si una persona se encuentra en un proceso de deportación de los Estados Unidos? Si cuando revisas la documentación que tengas, tienes un Notice to Appear, una notificación de comparecencia, que es el documento que entrega el gobierno federal cuando comienza un proceso de deportación en tu contra. Ese documento, y te recomiendo que si has recibido algún tipo de documentación por parte del gobierno de los Estados Unidos, que hables con un abogado, pero un Notice to Appear inicia el proceso de deportación de los Estados Unidos. Si tú no tienes un Notice to Appear, entonces la jurisdicción correcta para poder presentar tu caso de asilo sería UCIS, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos, que es una división del Departamento de Seguridad Nacional. Si la oficina de UCIS no le concede el asilo y usted se encuentra ya sin ningún tipo de estatus en los Estados Unidos, entonces usted sería lo más seguro referido a la Corte de Inmigración, donde tendría un segundo chance de novo, tener una segunda oportunidad para poder presentar su caso de asilo frente a un juez de inmigración. Y algunas veces tenemos casos donde el funcionario de UCIS no aprueba el asilo, pero cuando llega a la corte y se explica de la manera correcta el caso, en ese momento entonces un juez de inmigración lo aprueba. Entonces, no se preocupen si ustedes han sido referidos a la Corte de Inmigración por UCIS, tienen todavía un segundo chance al frente de un juez de inmigración. Y asilo defensivo tenemos dos: asilo afirmativo, que es cuando lo haces con el Servicio de Inmigración, con UCIS, y no tienes un Notice to Appear, y el asilo defensivo es cuando presentas tu solicitud de asilo porque ya te encuentras en un proceso con una juez de inmigración, tienes una audiencia y ya existe lo que se llama un Notice to Appear, que es la notificación de comparecencia. Cuando tu caso de asilo afirmativo, el funcionario de UCIS no te aprueba el caso y te refiere a la corte, en ese momento se transfiere a que sea un asilo defensivo. Se tengan eso en consideración para que cuando escuchen las definiciones o los términos de asilo defensivo afirmativo, afirmativos con UCIS, defensivos en la Corte de Inmigración. Otras formas de protección: hay que recordar que cuando tú llenas el formulario I-589, hay una casilla arriba donde también te dice que si quieres aplicar para la suspensión de remoción, que sería el Withholding of Removal, o Convención en contra de la tortura, que es Convention Against Torture. Tenemos Withholding of Removal y Convention Against Torture, que son dos defensas o dos protecciones adicionales que puede conceder no el Servicio de Inmigración, el gobierno federal, bajo el formulario I-589. Un funcionario de UCIS no puede
no puede aprobar un withholding or removal o un convention against torture. Nada más pueden ser los jueces de inmigración. Tengan eso en consideración, que lo único que puede aprobar el funcionario de UCIS es asilo, no puede aprobar las otras protecciones. Entonces, suspensión de expulsión, que sería withholding of removal, sería, aunque no califique para el asilo, podría ser elegible para un aplazamiento de la expulsión o un withholding of removal. Si le llegan a aprobar el withholding or removal, no calificas para la residencia en los Estados Unidos, no te daría un camino. Lo único que te daría sería la protección de withholding, habría una orden de deportación emitida en tu contra, pero está suspendida. No pueden deportarte a menos que el día de mañana tu país de origen cambien las condiciones y ya entonces haya cambiado el gobierno o el grupo que te persiguió no exista ya en ese momento, y entonces ellos consideran de que te pueden remover a tu país. Withholding or removal es otra protección que estoy hablando ahorita. Es muy buena porque no te van a deportar y puedes sacar un permiso de trabajo y vivir en los Estados Unidos. Lo único es que no te da un camino a la residencia. Y cuando hablamos del amparo bajo la Convención en contra de la Tortura, siempre les digo, esta parte es muy técnica en lo que tiene que ver con inmigración. Hemos tenido casos donde hay personas que cometieron felonías o algún otro tipo de crimen en otros países, y entonces como ya son inelegibles para el asilo, el juez de inmigración otorga una convención contra la tortura, que también sería muy similar al withholding of removal, porque no te daría un camino a la residencia, simplemente te protege de deportación, y simplemente el gobierno lo hace porque basado en los hechos de tu caso, de tu presentación de asilo, el gobierno determina, o el juez determina, de que tú en estos momentos puedes ser víctima de torturas por parte del gobierno de tu país si regresas al dicho país. Entonces, asilo, vamos a mover esto un poquitico. Para obtener asilo a través del proceso afirmativo se debe estar presente en los Estados Unidos, se debe solicitar estatus de asilo independientemente de la forma en que llegó o su estatus de inmigración actual. Debe solicitar asilo dentro del periodo de un año de su última llegada a los Estados Unidos, algo que las personas esperan hasta el último minuto. Tienes un año desde el momento que hayas tocado, pisado tierra estadounidense. Ese es el momento que ya tienes que empezar a contar el año. Y si lo llegas a enviar después del año, pueden ellos, el funcionario de inmigración, determinar de que hay circunstancias excepcionales, pero hay nada más dos maneras que puedes hacer esto. Sería circunstancias que cambiaron y afectan directamente su elegibilidad para asilo, o circunstancias extraordinarias relacionadas con demoras en la presentación de la solicitud y que usted presentó su solicitud dentro de un periodo razonable debido a dicha circunstancia. Hay precedente legal en lo que tiene que ver con circunstancias extraordinarias. Busca un abogado de inmigración que pueda analizar tu caso. Hemos tenido situaciones donde menores de edad lo envían después del año y hemos argumentado o articulado al gobierno de los Estados Unidos que debido a la incapacidad en ese momento del niño, debido a que es un menor de edad, no tiene la potestad para poder tomar decisiones en su vida, que entonces son circunstancias extraordinarias y que entonces el gobierno de los Estados Unidos debería considerar de que esta solicitud fue dentro del año. También he tenido personas que cuando se iba a cumplir el año tuvieron un accidente de tránsito y entonces estuvieron en el hospital, y eso, claro, afectó todo lo que tiene que ver con su proceso de poder pedir asilo, y el funcionario de inmigración lo entendió perfectamente y fue considerado una circunstancia extraordinaria. Hay precedente legal, siempre habla con un abogado que tenga la experiencia en este tipo de proceso. El solicitante puede incluir en su solicitud de asilo afirmativo a su cónyuge e hijos menores de 21 años que estén físicamente presentes en los Estados Unidos al momento de presentarlo o en cualquier momento antes de que se tome una decisión final sobre dicha solicitud. Acuérdense que bajo las leyes migratorias de los Estados Unidos, si pides asilo en el país y tu hijo menor se encuentra aquí contigo, digamos que llegaste a los Estados Unidos, quieres pedir asilo, tu hijo tiene 20 años, metes tu solicitud de asilo, te llega tu recibo de que ellos lo están procesando, y después tu hijo cumple ya los 21, como se encontraba incluido en el paquete inicial, entonces el gobierno va a calcular que todavía tiene esa fecha, que la fecha se congeló al momento de que pediste el asilo, así que sería considerado un menor de edad bajo la ley de los Estados Unidos. Conozco casos de personas que llevan literalmente 8 años en espera de tener su entrevista con el funcionario de inmigración, y pidieron asilo cuando los niños tenían, una menor de edad tenía 17 años,
y ya tiene 23, 24 años, pero lo que cuenta en ese momento es la edad que tenía el momento que el gobierno recibió tu solicitud bien documentada. Así que la niña para ellos, todavía, para este trámite tiene 17 años, porque es la fecha que tenía cuando se envió la solicitud. Y también acuérdate que si tus familiares, si aplicaste para asilo solo, tus familiares se encontraban fuera de los Estados Unidos y después llegan a los Estados Unidos, puedes agregarlos si quieres como dependiente con tal de que califiquen como esposo, esposa o hijos menores de 21 años. Mm. Y se presenta la solicitud de asilo con un formulario I-589, que es el documento oficial para que el Servicio de Inmigración pueda procesar tu asilo en los Estados Unidos. Cabe destacar que hoy en día puedes presentar, la mayoría de las personas pueden presentarlo de asilo afirmativo vía online, y lo positivo de la vía online es que te llega un recibo inicial en cuestión de horas después de haber aplicado para el asilo. Es una maravilla, es un milagro, porque si lo envías vía papel, puede tardar hasta 6 meses para que te llegue un recibo inicial. Tuvimos casos el año pasado de personas que esperaron literalmente 6 meses y medio para tener ese primer recibo, y te puedes imaginar, entró ansiedad, estrés, que por qué no me han mandado mi recibo, que qué pasó con el caso, y nosotros lamentablemente teníamos que esperar que el gobierno lo enviara o lo emitiera. Pero si lo haces vía online, en cuestión de horas vas a tener dicha documento, y también la cita de las huellas te llegaría casi que automático. Y en muchos estados, con tener un pasaporte válido y tener una cita de las huellas sellada, puedes sacar una licencia de conducir. Chequea con la oficina de licencias de tu jurisdicción. Entonces, vas a recibir 2 notificaciones. La primera sería el acuse de recibo de tu solicitud, que dice en ese momento que oficialmente estás ya en proceso de asilo en los Estados Unidos y que estás autorizado para poder esperar tu entrevista dentro de los Estados Unidos. Cuando aplicas para asilo y no tienes ningún otro tipo de procedimiento legal o estatus, aplicar para asilo no te da un estatus automáticamente, al menos que ganes tu caso de asilo. Lo que sí te da es la autorización de poder terminar con tu proceso y esperar a que tengas tu entrevista con UCIS. Además del recibo inicial, te va a llegar entonces la cita de las huellas. Muchas personas agarran esa cita de las huellas y me dicen, ¿qué dice aquí? O me dicen, no entiendo. Busca un traductor certificado que pueda traducir las notificaciones y ver exactamente qué es lo que dice la documentación que te está enviando el Servicio de Inmigración. Simplemente dejar ese papel allí y decir, bueno, que alguien me lo diga, no es suficiente. Usted tiene la responsabilidad de traducir todos los documentos que le envíe el Servicio de Inmigración. Entonces, aquí tenemos inicialmente, aquí como pueden ver, a mano izquierda mía, estaría entonces el recibo inicial que está en estos momentos entregando el gobierno de los Estados Unidos, y el derecho sería la cita de las huellas. Ahí tenemos entonces recibir una notificación de entrevista. Según el lugar donde resida, se programará una cita, una entrevista para que usted con un oficial de asilo, ya sea en una oficina de asilos o en una oficina local de UCIS, tenga su entrevista. Usualmente el gobierno de los Estados Unidos envía dicha entrevista, más o menos te envía, si vas a tener una entrevista con el Servicio de Inmigración, te envía más o menos como 3 semanas antes de tu entrevista esa notificación que te dice la fecha, el lugar, la hora y qué documentos tienes que llevar a tu cita con el funcionario de UCIS. Aquí ponemos, hay que recordar de que si puedes estar representado por un abogado de inmigración en tu entrevista con el Servicio de Inmigración, o también puedes llevar, y a partir, en estos momentos, la mayoría de las oficinas de UCIS tienen sus traductores del gobierno. Sin embargo, a partir del 12 de septiembre del 2023, tienes que llevar tu propio traductor. Es una inversión que tienes que hacer. Muchas personas estaban yendo con el primo, con el tío que llegó, que sabe inglés. Es un desastre. Porque eso inicialmente, cuando empecé mi carrera aquí en el campo migratorio, me acuerdo que eso me lo hizo un par de clientes. No, llegó mi primo que sabe inglés. Desastre. Entonces yo lo que dije fue, mira, o tú llevas un traductor certificado o yo no voy a la entrevista, porque yo no voy a estar allí pasando pena frente a un funcionario, y tu caso tiene que estar perfecto desde el momento que lleguemos hasta el momento que salgas de esa entrevista. No podemos estar allí, porque imagínate el oficial que no es servicio al cliente, que tú llegues allí, entonces empiece tu traductor
a no decir las cosas correctas, a equivocarse, y entonces se complica todo tu caso. A ver, vamos a ver qué tenemos por aquí. Aquí tenemos entonces una notificación de entrevista en estos momentos, cuando es julio del 2023, es muy similar a la que estamos viendo aquí abajo. Como pueden, cada una puede cambiar, depende de la jurisdicción, pero simplemente para cuestiones informativas quiero que ustedes vean este documento. Yo también lo estoy leyendo, así que tengo que acercarme un poco. Como ven allí, te dice arriba el tipo de caso, que sería I-589, aplicación para asilo. Te diría el día de notificación, y ahí como pueden ver, dice que tienes que ir a esa oficina, a esa hora, en esa fecha, para poder presentar o hacer tu entrevista con el funcionario de inmigración. Te da todas las instrucciones. Siempre recomiendo que traduzcas todos los documentos que te envíe el servicio de inmigración, porque es la única manera que entiendas y lleves la información correcta. Apenas reciba su notificación de la entrevista, contacte a su abogado para empezar el proceso de preparación. Hay que recordar de que bueno, todo depende del abogado que tengas representándote, pero por lo menos nosotros nos gusta poder ayudar al cliente a que se familiarice con las preguntas que le van a hacer en su entrevista con UCIS. Y es por eso que es muy importante esa parte de la preparación. Es bueno que sepas exactamente qué puede preguntar el funcionario o cuáles son las partes más débiles de tu caso para que entonces puedas estar listo para responder. Revisa tu formulario I-589 y toda la evidencia que fue enviada a UCIS. Yo no puedo creer todavía que haya personas que no tengan esta información, porque es fundamental. Tienes que tenerla en tu récord para que puedas revisar las veces que necesites revisar. Envíe evidencia adicional a UCIS por lo menos una semana antes de su entrevista. Fundamental. Si tienes información y quieres suplementar tu aplicación, es una semana en la oficina de Miami de asilos, pero tienes que revisar las reglas locales de tu jurisdicción para ver cuánto tiempo ellos te dan para poder enviar información adicional. Siempre es positivo de que suplementes la aplicación. No lleves las pruebas que tienes adicionales el día de la entrevista nada más, porque el funcionario puede ser que las rechace en ese momento, como lo he visto en el pasado. Ordene su documento de manera cronológica para poder repasar cada incidente que muestre la persecución que usted sufrió. Esta es la trampa cazabobos. Las personas que no revisen su formulario, no revisan su declaración. Acuérdense que hay eventos que ocurrieron hace 8, 10, 15 años y la persona simplemente no se prepara para el examen que es la entrevista de asilo y después tienen todo tipo de problemas y van dando tumbos en la entrevista. Empieza a practicar las preguntas más comunes que se hacen en la entrevista de asilo para minimizar inconsistencias. Importante. La manera más fácil de perder un caso de asilo son las inconsistencias y no te va a poder defender ni tu abogado ni nadie. Si empiezas a decir cosas que no son consistentes con tu formulario y tu declaración, entonces va a ser muy complicado en ese momento porque van a pensar que no estás diciendo toda la verdad. Contacte a sus testigos para que preparen lo que van a testificar. Simplemente eso es en cuestión de documentos adicionales si quieren hacer una declaración adicional de testigos y puedan entregarla al momento que tienen que entregar. El día de la entrevista. ¿Qué debe llevar a la entrevista? Claro está, toda la notificación y los recibos que el gobierno le ha enviado, incluyendo el recibo de las huellas, el biometrics sellado. Copia original de todas las evidencias que haya enviado a UCIS, incluyendo copia de su formulario I-589. Originales y copia de todos sus documentos de identidad, pasaportes, licencias, partida de nacimiento, partida de matrimonio, certificado de matrimonio. Evidencia que todavía no ha sido entregada a UCIS, como ya saben, tiene que haberlo entregado mucho tiempo atrás, simplemente la llevan allí para confirmar si el oficial no ha abierto su expediente o no ha visto, que lo puedan entregar en ese momento traducido. Su esposo e hijos que son parte de la aplicación también deben de asistir a la cita. Y debido a la gran cantidad de personas que van a la entrevista de asilo, por favor, llegar una hora antes de su entrevista. Hay personas que llegan literalmente tarde o llegan 5 minutos antes de la entrevista. Por favor, imagínense la impresión que estamos haciendo en el funcionario de inmigración que tiene toda la discrecionalidad de aprobarte o no un caso de asilo. Las partes de una entrevista son simples. La primera parte que va a ocurrir es que el funcionario de UCIS te va a hacer preguntas acerca del formulario I-589. Te va a ir bloque por bloque preguntando tu nombre, tu apellido, tu dirección, toda esa información, y si hay que hacer algún cambio, lo va a hacer allí en rojo. Te recomiendo de que si hay un cambio, se lo digas lo antes posible al funcionario para que entonces no tarde más tiempo
arreglando dicho documento. Lo segundo, entonces el funcionario te va a empezar a hacer preguntas acerca de tu caso, van a revisar entonces la declaración, el oficial va a ser muy incisivo en lo que tiene que ver con los méritos de tu caso y los incidentes que te hayan ocurrido. Hay oficiales que son más fuertes que otros. He conocido de casos que nada más tienen una entrevista por 1 hora, como he tenido casos que tarda 8 horas la entrevista. He tenido ambos. Así que estar preparado para el de 8 horas. Y tercero, te hacen las preguntas de seguridad. El oficial va a hacerle preguntas tanto a usted como a los derivados de su caso, acerca de si usted ha cometido algún tipo de crimen, si usted es terrorista, si usted ha traficado drogas. Todas esas preguntas de seguridad que usualmente te hacen en la embajada cuando pides un visado a los Estados Unidos. Te recomiendo de que vayas online y puedas conseguir esas preguntas con tal de que no hayas cometido nada de ese tipo de problemas, no te van a descalificar para el asilo. O sea, basado en esa parte del proceso. Son 3 partes entonces. Revisar formulario, hablar de los méritos del caso, los incidentes y tercero, hacer las preguntas de seguridad. Solo hay una entrevista de asilo. Hay casos que llaman 2 o 3 veces, pero bueno, la primera impresión que va a hacer es una entrevista de asilo. Y su preparación para la entrevista puede hacer la diferencia. Sea consistente en sus declaraciones y responda de manera honesta a todas las preguntas que le hagan. Si no entiende la pregunta, dígale al oficial que si por favor puede repetir la pregunta. Es mejor responder no entendí o por favor repita la pregunta que algo inconsistente. Eso es lo que cometen la mayoría de las personas. Que cuando no entienden empiezan a hablar una cantidad de cosas que no tienen sentido. Dice, señor, no entendí, ¿me puede repetir la pregunta? O por favor puede rephrase it, que sería formular la pregunta de distinta manera para conseguir la misma respuesta. Su abogado tendrá la oportunidad de dar una declaración final para argumentar porque usted califica como asilado. Los abogados son fundamentales para para que se preserven los derechos suyos en su entrevista de asilo. El respeto que tiene que tener un funcionario frente a un abogado. Deberían de tenerlo con todas las personas sin o con abogado, pero he visto del cielo a la tierra o de noche y día el trato que le dan a las personas que van con abogados a las personas que van sin abogado. Es importante que vayas con abogado porque me parece que es poner una protección adicional el día que tengas dicha entrevista. Ejemplos de preguntas. Las pueden ver generales, no son todas, pero son unas que usualmente preguntan y son lo que tienes que enfocar. ¿Por qué tiene miedo de regresar a su país? ¿Quién le hizo eso? ¿Quién le hizo el abuso, la persecución? ¿El gobierno? ¿Sí o no? Te va a preguntar el oficial, en la mayoría de las veces. ¿Por qué le hicieron eso? ¿Cuándo ocurrieron estos incidentes? ¿Cuántas veces ocurrieron los incidentes? ¿Qué pasaría si regresa a su país de origen? A ver, ¿a quién le tiene miedo? ¿Por qué cree que le pudiera hacer daño? ¿Cuál es su opinión política? ¿Cómo las personas que usted le tiene miedo saben de su opinión política? ¿Pudiera relocalizarse dentro de su país? ¿Pudiera el gobierno protegerlo? ¿Pudiera vivir en otro país y tiene alguna otra nacionalidad? Error que cometen muchas personas que tienen otra nacionalidad o tienen una residencia en un tercer país y lo omiten. Eso puede ser considerado un fraude migratorio y usted puede terminar en un proceso criminal, penal en los Estados Unidos. Así que tenga mucho cuidado con la información que colocan en los formularios. Tiene que poner toda la verdad a inmigración para que tenga un mejor chance de ganarlo. Y yo siempre digo, la verdad se puede defender de aquí a la China, se puede defender tanto con un funcionario de UCI como en la Corte Suprema de Justicia. Cuando tienes inconsistencias, omisiones o mentirillas, ¿cómo vas a poder defender eso a futuro entre más difícil se hace el proceso? El oficial de asilo determina la elegibilidad y el oficial supervisor de asilo revisa la decisión. Se debe cumplir con la definición de refugiado para ser elegible para el asilo. El oficial de asilo determinará si el solicitante es elegible para solicitar asilo, cumple con la definición de refugiado según dispuesta en la Ley de Inmigración y Naturalización. Un oficial de supervisión de asilo revisa la decisión del oficial de asilo para asegurarse de que es compatible con lo estipulado en la ley. Según la naturaleza de su caso, el oficial supervisor de asilo puede referir la decisión al grupo de trabajo de las oficinas centrales de la División de Asilo para revisión adicional. Todo va a depender de la dificultad del caso. He tenido casos donde la persona tenía un nivel de activismo político extremadamente alto, un nivel de coordinación a nivel político, y los casos toman mucho más tiempo para poder ser revisados y ver la veracidad de lo que se ha colocado en los formularios y la evidencia.
recibirá la decisión. En la mayoría de los casos, luego de la entrevista con el oficial de asilo, el solicitante deberá regresar dentro de 2 semanas a la oficina de asilos para obtener la decisión. Se podría necesitar tiempo de procesamiento adicional si está en un estatus de inmigración válido, fue entrevistado en una oficina local de UCIS, tiene verificaciones de seguridad en trámites, tiene un caso que está siendo revisado por el grupo de trabajo de las oficinas centrales de UCIS. Generalmente en estas situaciones, UCIS le envía la decisión sobre el caso por correo. Después de la pandemia, hay veces que el gobierno no te hace documento que dice que tienes 2 semanas para poder regresar y recibir dicha decisión. Hay veces que te lo están enviando por correo. Una decisión puede tardar lo mismo 2 semanas, que puede tardar 3 años. Es algo que no se puede controlar. Es dependiendo del oficial. 100 variables que no podemos controlar, entonces hay veces que tener un poquito de paciencia. Tipo de decisiones de asilo afirmativo. Concesión o aprobación del asilo. Si el gobierno de los Estados Unidos considera que usted ha cumplido con la definición de lo que es un asilo en el país, le van entonces a emitir una carta de aprobación y una I-94, y al año va a poder entonces pedir la residencia permanente de los Estados Unidos. Con unas nuevas políticas hay personas que ni siquiera tienen que esperar ese año, sino que ya casi automáticamente pueden enviar solicitud de residencia. Consulten con un abogado de inmigración para ver si calificas automáticamente para poder pedir la residencia en estatus de asilado. Referido a un tribunal de inmigración, como ya saben, la gran mayoría de las personas van a ser referidas a la Corte de Inmigración. No es una negación del caso, es simplemente una segunda oportunidad para poder presentar tu proceso de asilo, y el juez de inmigración te va a dar una audiencia completa para que puedas presentar dicha aplicación. Hay oficinas, por lo menos la de Miami, creo que es un 90% que tienen en estos momentos de referido a corte. No eres el único. Si recibes un referido a la corte, eso fue hace 7, 8 años que estaban aprobando un porcentaje mucho más alto. Hoy en día está bastante bajo. Y bueno, no te preocupes si vas a una corte de inmigración, porque vas a tener una segunda oportunidad para presentarlo. Pero cuando vas a la corte ya es asilo defensivo, ya cambia de afirmativo a defensivo y estás en un proceso de deportación en ese momento. Ahora, hay una tercera decisión. No la veo por aquí, a ver. Hay una tercera decisión que se me olvidó colocar aquí en el PowerPoint, que es una negación automática de un caso de asilo. ¿Cuándo esto ocurre? Cuando tú envías una solicitud de asilo, tienes una entrevista de asilo, y cuando el oficial decide tu caso de asilo, todavía tienes un estatus válido en los Estados Unidos. Digamos, llegaste en enero del 2023 a los Estados Unidos bajo el visado B1, B2, y te dieron estadía por 6 meses. Llegaste en enero y de pronto dijiste, bueno, ¿sabes qué? Quiero pedir asilo ya, volando, porque quiero resolver todo, quiero ya tener mi entrevista. Y pides el asilo en febrero o en marzo. Lo pides, digamos, en marzo, todavía te quedan 4 meses de estadía legal en los Estados Unidos. El mismo marzo te llaman a la entrevista de asilo y el funcionario considera de que tú no calificas para el asilo. Si el funcionario toma una decisión en marzo o antes de que se te venza la estadía en los Estados Unidos, va a ser una negación automática. El oficial te va a negar el caso, te va a dar una oportunidad y te va a dar 2 semanas para que puedas hacer un rebuttal, que sería como decirle al oficial por qué calificas para el asilo. Hemos tenido casos exitosos aquí, pero igual, si el oficial le manda el rebuttal, la carta de rebuttal, y no te aprueba eso, te va a negar el caso automáticamente, y se supone que te tienes que ir de los Estados Unidos cuando se venza tu estadía. Así que habla con un abogado de inmigración para que puedas crear una estrategia personalizada para que puedas proteger tus derechos en los Estados Unidos de tu familia, y puedas entonces presentar el caso al momento correcto. Vestimenta para la entrevista. Uno de mis favoritos. Me gusta que las personas vayan de manera business casual. Sería casual de negocios, camisa manga larga, colores oscuros, opacos, pantalones oscuros. También puede ser, no tengo ningún tipo de problema con khaki o blue jean, con tal de que sea un pantalón que se vea bien. Si quieres ir encorbatado, con paltó, con flu, usualmente no es algo que yo diga que lo tienes que hacer obligado para que el oficial tome una buena impresión. No, simplemente ir vestido conservador, con tu camisa manga larga y tus pantalones bien, no vas a tener problemas. He tenido personas que han ido con camisetas, gorras,
lentes oscuros en en la entrevista. No han sido mis clientes, claro está, los he visto cuando están al frente mío esperando también entrevistas a otras personas. También para las señoras, para las mujeres también recomiendo lo que ven ahorita en estos momentos en la imagen. eh, Muy conservador, como si fueran en una entrevista, a la entrevista más importante probablemente de su vida, donde tienes que ir vestido bastante conservador, sin mostrar mucho, para que el oficial se pueda enfocar en tu testimonio y entonces no sean unos tacones de 20 centímetros, ni sea una minifalda, ni sea de pronto un escote que no deberían andar poniéndose en una entrevista de asilo. También hay personas que llevan carteras Swarovskis, o sea, llevan no te lleves indumentaria que te llame la atención, que se ponga llamativo, donde los funcionarios te estén viendo en ese momento debido a que estás vestido de una manera bastante inapropiada para la situación, para la circunstancia. Así que por favor hagan las cosas correctas, ustedes saben cómo vestirse, tengan mucho cuidado porque esto lo veo todos los días que yo he ido a la entrevista de asilo, siempre hay alguien que hace lo mismo. He visto tacones, los he visto tacones de todo tipo de centímetros, y los oficiales, imagínate, se quedan viendo, he visto oficiales viéndose entre ellos riéndose. Eso tú lo que quieres es no crear una mala impresión, y así yo creo que vivimos todos, no es nada más la entrevista, los abogados también se visten de esta manera, y creo que todos tratamos de hacer la mejor impresión, haz tu mejor impresión ese día de la entrevista. Ahora, ¿dónde estamos ubicados? Quería presentar un poco acerca de esta información. En la ciudad de Miami, Orlando, ahí pueden ver los números de teléfono para poder agendar una cita. La manera más fácil va a ser en el website, que es www.delavegalaw.com, donde puedes llenar el cuestionario y estamos a la orden. Como les dije, tengo experiencia trabajando con cientos de casos de asilo, y si quieren el día de mañana agendar una cita personalizada, donde nos sentemos por 50 minutos para poder revisar tu caso de asilo y ver qué hace falta, nos puedes contactar para poder hacer esto y poder entonces brindarte esa experiencia que hemos tenido en los tribunales y en las oficinas de UCIS. Les quiero también recordar que esta presentación no constituye asesoría legal y que tampoco crea una relación abogado-cliente con la persona que está viendo dicha presentación. Esta masterclass es de carácter informativo y no se debe considerar como una representación legal. Para asesoría legal, usted debería buscar a un abogado licenciado en los Estados Unidos y compartir esta presentación sin autorización. Es prohibido por la ley. Esta presentación ha sido de carácter informativo y te voy a responder unas cuantas preguntas que nos han llegado. Ha sido de carácter informativo, es de mí para ustedes, con mucho cariño. Como ustedes saben, los que me conocen a mí ya aquí en las redes sociales o son clientes míos, saben que trabajo de 10 a 12 horas al día como abogado de inmigración, y trato de tomar este tiempo para poder compartirle todo lo que he aprendido, o por lo menos un pedacito de lo que yo he aprendido, para que no entren en pánico. Muchas personas están entrando en pánico, en ansiedad, no puedo dormir porque no me han hecho una entrevista, porque no he buscado pruebas. El momento es ahorita de buscar asistencia legal, de buscar un abogado, de recopilar pruebas, y esta presentación es como un respiro para que veas lo que tienes que hacer de manera educativa, y puedes entonces empezar, tengas como una guía a dónde tienes que ir. Lo que conocen en nuestras redes sociales, ya saben que posteamos a diario información, contenido adicional. Lo pueden ver allí, es John de la Vega Law, en todas nuestras redes, y también tenemos lo que tiene que ver con YouTube, La Hora del Inmigrante. Entonces, amigos, voy a estar respondiendo en estos momentos las preguntas y respuestas. Vamos a ver, les recuerdo que puedo responder información general, no puedo responder información detallada debido a que este no es el lugar correcto para poder hacer una asesoría completa legal. María Villalobos, muy interesante. ¿Cómo se manejan las extorsiones? Algunos abogados dicen que sí se puede decir que se vio obligado a pagar extorsión y ya no pudo seguir pagando y aguantando las amenazas. Y otros dicen que no. María Villalobos, muchas gracias por participar el día de hoy. Las extorsiones es algo muy interesante porque es precedente legal que el funcionario de inmigración va a primero analizar las intenciones de este grupo. ¿Para qué te extorsionaron? ¿Simplemente para ganancias financieras de grupo, o te extorsionaron para que apoyaras o hicieras algo por ellos a nivel político o a otro tipo de nivel? Son eh, situaciones bastante complejas y habría que analizarlo. Las extorsiones son algo que hay que explicarlos muy bien, es muy delicado, porque al final del día, si simplemente es por cuestiones o ganancia económica de otra persona que quiso extorsionarte en ese momento, es más complicado que te aprueben el caso.
Entonces, busca asesoría legal lo antes posible. Estoy a la orden para poder revisar los méritos de tu caso. A ver. Para Colombia caben los grupos armados en dicha persecución a un comerciante, Diana Sierra. Hemos tenido casos donde hemos ganado procesos de asilo cuando la persona ha sido víctima de las guerrillas en Colombia. Acuérdate que las guerrillas en Colombia, sea el grupo que sea de los más nombrados, ellos tienen un objetivo político y una opinión política. Y existe precedente legal donde han sido aprobados con comerciantes en Colombia que han sido víctimas de persecución, de abusos, de maltratos, basado en su posición en la sociedad por parte de estos grupos armados. Así que, como te digo, los casos que me han dicho ahorita de extorsión y de grupos armados en Colombia, hay que estar muy pendiente, tienes que buscar un abogado que te pueda recomendar o te pueda asesorar de la mejor manera. No se lo deja a cualquier persona porque estos casos no son simples. Hay una estructura que hay que explicar para que tengas un mejor chance. Susan Rico, saludos Susan. Entré por frontera sin cita a la corte. Metí mi asilo con UCI antes del año, solicité mi permiso y tarjeta de seguro social y luego de eso me ha salido fecha de corte aún y cuando ya ha pasado más de un año. ¿Debo enviar mi asilo a corte? ¿Cómo se considera si incluso mi fecha de corte fue mucho más del año? ¿Se considera para la corte fuera de fecha? Si ya tienes proceso en la Corte de Inmigración, la jurisdicción recae sobre la Corte y vas a tener que demostrar con tu documentación y las evidencias que corroboren de que metiste el caso o intentaste meter un caso de asilo antes del año. Todo proceso con la Corte de Inmigración tiene que ser con un abogado 100%. No busques información adicional en la calle, en la esquina, un vecino, un amigo. Tiene que ser un abogado que revise tu caso porque hay muchas variables que hay que analizar. Lo tienes que hacerlo lo antes posible porque los jueces de inmigración tienen un tiempo que tienes que entregar dicha documentación y tienes que estar lista para hacerlo, ¿ok? Así que, y entre más temprano hables con un abogado y te asesores, mucho mejor, porque toma tiempo poder preparar un caso de asilo para poder presentarlo en la corte. Hay que hacerlo de la manera correcta, basado en los manuales que tiene la Corte de Inmigración y los protocolos que ellos también manejan. Diana Sierra pregunta, ¿qué cuestan los honorarios de un abogado en la entrevista? Todo va a depender, Diana, del abogado, la experiencia que tenga y de cuánto puede asesorarte en ese momento. Así que habría que revisar esa información. Puedes contactar a un abogado, siempre estamos a la orden para analizar tu caso. Susan Rico. Buenísimo, Susan. Buenísima pregunta. ¿Cómo respondes a una de esas preguntas del funcionario le harían daño si regresara a su país si han pasado 8 años esperando esa entrevista? Susan, lo primero que hay que analizar es quién te persiguió en tu país de origen. Si fue el gobierno, ¿acaso el gobierno de tu país ha cambiado? ¿Ha habido un cambio rotundo de que ya no tienes miedo a dicho gobierno? O si fuiste víctima de un grupo, una persona, esa persona falleció o ese grupo se extinguió, hay que revisar toda esa información para ver. Entre más años pases, es más importante que busques asesoría porque hay que recopilar esos últimos 8 años para poder demostrar de por qué no puedes regresar el día de mañana. Richard Castillo, ¿puede hablar de los casos especiales donde dan residencia en un año, por favor? Richard, cuando te aprueban un caso de asilo, la política anterior era que tenías que esperar un año de haber sido considerado asilado o haber ganado el asilo para poder presentar tu solicitud de residencia. La nueva política creo que salió hace 4 o 5 meses atrás. No la tengo frente a mí ahorita, pero el Servicio de Inmigración le está dando la oportunidad a ciertas personas que le aprobaron el caso de asilo para que puedan enviar solicitud antes del año, tiene que ver caso por caso, para que entonces ellos lo puedan adjudicar lo antes posible. Contacte a un abogado lo antes posible. Elena Chirino, abogado, ¿cuál es el costo de consulta? Estamos siempre a la orden. Puedes, si quieres, llenar el formulario www.delavegalaw.com. Y entonces puedes llenar ese intake form o puedes vernos en las redes sociales y puedes contactarnos por allí para entonces agendar una cita. Robert Aguilera, ¿me podría recomendar un abogado en Chicago? Robert, te recuerdo de que los abogados, con tal de que estén licenciados en un estado, pueden trabajar en los 50 estados de los Estados Unidos. Estoy más que a la orden para poder agendar una asesoría y ver lo que tenemos y ver cómo podemos ayudarte. Tenemos clientes en Chicago, Minnesota, Nueva York, en todos lados, California,
hemos trabajado con un grupo bastante grande de personas. Me estoy quedando casi sin voz, pero estoy a la orden para seguir respondiendo. Voy a hablar un poquito más bajo porque ya, ¿cómo se llama? La garganta no está al 100%. Eh, Andrea Guerrero, abogado, ¿qué opina de los asilos que presentan ante cortes sin historia de la CICI 589? Dicen algunos abogados que eso le da más campo para defender al cliente, estrategia de abogado caso por caso. Todo va a depender de la estrategia que quiera utilizar cada persona, dependiendo de su experiencia. Hemos trabajado con cientos de casos en la Corte de Inmigración y con UCIS, así que nosotros tenemos nuestra propia estrategia, allá los abogados. No me gusta ni criticar ni hablar de otros abogados, cada uno tiene su estrategia diferente para presentar un caso de asilo. Daniel Bencomo, ¿se puede solicitar adelantar la entrevista? Llevo 7 años esperando. Daniel, la respuesta es sí puedes pedirle al gobierno para ver si adelantan tu entrevista de asilo. Es a discreción 100% de ellos. Te recomiendo de que veas la jurisdicción donde se encuentra tu caso en estos momentos y los contactes a ellos directamente para ver si pueden hacerlo. Acuérdate que tienes que tener una justificación del por qué quieres que te lo adelanten. Decir que llevo 7 años esperando no va a ser suficiente. Tienes que explicar si hay razones extraordinarias del por qué. Joelis Martínez, gracias, abogado John, por la información. Dios te le bendiga. Muchas gracias. El que ha estado pendiente de mis en vivos y las redes sociales nuestras, sabes que yo trato de hablar lo más que pueda. No hago infomerciales, no hago comerciales, es 100% contenido con la comunidad y les puedo asegurar que aquellas personas que estén viendo nuestras redes sociales se están enterando de lo último en temas migratorios y están tomando mejores decisiones en lo que tiene que ver con inmigración. Andrea Parr, abogado, ¿en cuánto tiempo se solicita el permiso de trabajo en asilo afirmativo? Tengo una duda. ¿150 días o 180 días? Bajo los estatutos migratorios de los Estados Unidos, tú puedes enviar tu solicitud a los 150 días de que tu caso de asilo esté pendiente, pero ellos comienzan a adjudicarlo a los 180 días. Así que ellos tienen que esperar hasta que se cumplan los 180 días para poder enviarte tu renovación, o perdón, tu permiso de trabajo, o sea, el inicial por asilo. Carlos tenía, ¿puedo incluir en mi expediente archivos online o debo esperar una semana antes como dice? Usted puede, hable con la oficina que tiene las jurisdicciones sobre su caso para ver cuándo puedes entregar evidencia. Usted puede entregarla cuando usted quiera. Cuando usted quiera puede entregarlo. Lo que es que me enfoqué el día de hoy en aquellas personas que ya recibieron su notificación de asilo y tienen muy poquito tiempo. Usualmente el gobierno pide por lo menos una semana antes. Ana Batista, si tengo refugio en otro país, aplico a un asilo o refugio en Estados Unidos. Puede haber problemas con reasentamiento en un tercer país. Ana, te recomiendo que busques un abogado lo antes posible. Tu caso es complejo. Susan, respondí ya la pregunta acerca de el año y la corte. Estoy a la orden para revisar tu caso. Tenemos muchos casos que nos llegan muy similares a ti. Gabriel Herrera, hola abogado, llegamos en el 2016 y aún estamos a la espera de la entrevista. ¿Usted cree que es tiempo de que busquemos agilizar nuestro caso de alguna forma? Eso se puede hacer. Gabriela, lo primero que habría que analizar es la fuerza que tengas en el caso. Dependiendo de la nacionalidad que tengas, dependiendo si tienes otro tipo de protecciones adicionales que puedas buscar. Si pediste algún tipo de visado de trabajo o residencia por trabajo, por matrimonio, TPS, habría que ver toda esa información y ver para qué más calificas antes de que vayas a hacer esa entrevista. Rubén Mosquera, si una persona que ingresó su asilo afirmativo luego del año, le aceptaron la aplicación, puso huellas que le pueden negar el permiso de trabajo, si has hecho algún tipo de acción en la cual el gobierno de los Estados Unidos piense que retrasaste tu proceso de asilo, entonces pueden ellos parar el reloj. Pero basado en la información que me has dicho, no sé si te lo negaron o no, habría que analizar por el tema de después del año. Usualmente no he visto problemas, pero puede ser que en tu caso sí quisieron aplicar al 100% la ley. iPhone use. ¿Puede una persona que tuvo un delito de tráfico de drogas internacional solicitar asilo? He conocido de personas que lo han hecho. Habría que ver si califica o no para otro tipo de protección. No se puede intentar. A ver. Carlos tenía. Estoy a la espera de la entrevista de asilo por 5 años. Carlos, he conocido personas que llevan 10 años. Siempre actualiza tu dirección, pendiente de cualquier notificación que te envíe el Servicio de Inmigración.
Darwin, saludos Darwin. Si el asilo se presenta dentro del año que ingresó a los Estados Unidos, pero después que se venció 6 meses que le dieron con visa de turista, se toma como que estuvo ilegal en los Estados Unidos una vez que quieras cambiar de estatus. Darwin, cambiar de estatus ¿a qué? Habría que analizar eso. Acuérdense que aquellas personas que hayan, al momento que ya, digamos que llegaste con un visado de turista, metiste el caso de asilo, no importa si metiste antes o después, al momento que ya se te acaba ese periodo de estadía legal de 6 meses, en ese momento ya quedarías en los Estados Unidos eh, autorizado para esperar tu entrevista de asilo, pero no tuvieras un estatus legal per se. Hay que analizarlo eso y siempre estamos a la orden para verlo. Y cuando dices cambiar de estatus, imagino que será ajustar de estatus a residentes, habría que analizar. María Villalobos, si aparece una dirección de corte más no una fecha o juez, entonces sí puede enviar el asilo a UCIS. O se envía a la dirección de la corte colocando TBD en la fecha y nombre del juez. María, es una pregunta muy técnica, habría que analizarlo. Te recomiendo que también o busques un abogado que pueda analizar este caso específicamente o puedes revisar el handbook, el handbook de la Corte de Inmigración que aparece exactamente cómo tienes que colocar la información. Susan, entiendo perfectamente. Hay abogados que prefieren hacer la estrategia de enviarlo al servicio de inmigración cuando todavía no ha aparecido en la corte. Eso ocurre. No eres la única, te lo puedo asegurar. Las personas que están en la, digamos, la peor situación cuando tiene que ver con el tema de que entraste por frontera, no te han asignado corte, pero estás en, o sea, estás por frontera, estás simplemente en espera de que la corte te asigne, envías tu caso a UCI porque se supone que no tienes corte, pero de pronto te asignan una audiencia y de pronto los días del permiso de trabajo no se han cumplido, no has metido caso en corte y ya se pasó el año. Son casos que ocurren bastante, es muy común. Tienes abogado en estos momentos, te recomiendo que hables con tu abogado, veas si tienes química con el abogado, si tienes feeling y dile exactamente lo que está pasando. Entonces, amigo, entonces hemos respondido a la mayoría de las preguntas, decenas de preguntas. De verdad que espero que les haya gustado el contenido. Si les gustó, por favor, les pido que nos sigan en John de la Vega Law y la Hora del Inmigrante. Les recuerdo que mi nombre es John de la Vega, abogado de inmigración, licenciado en los Estados Unidos. Mi licencia es en la Florida, pero a nivel migratorio, los 50 estados de los Estados Unidos. Para mí es un placer hacer esto. Les digo, no soy youtuber, no soy influencer, soy un abogado de inmigración que tengo que conseguir literalmente tiempo por la noche o muy temprano en la mañana para hacer este tipo de contenido para ustedes. Es un privilegio poder compartirlo y cómo pueden entonces ayudarme o motivarme para seguir haciendo este tipo de videos o de contenido, que vayan a John de la Vega Law y vayan a la Hora del Inmigrante y se suscriban a nuestros canales y nuestras redes sociales para que nos puedan seguir dando ese empujón para seguir estando aquí con ustedes y compartiendo lo último en temas migratorios. Les recuerdo que la página nuestra es www.delavegalaw.com. Ahí pueden llenar el cuestionario. Si quieren una cita personalizada conmigo aquí, personalmente nos sentamos usted y yo. Si están en otro estado, lo hacemos por Zoom, por llamada. No tengo ningún tipo de problema. Para poder analizar el caso, lo puedes hacer y hacerlo lo antes posible porque, aunque tienes tiempo, después las personas esperan y me llaman a último minuto. Así que vamos a hacer eso con la mayor anticipación para que puedan ayudar lo más que podamos. O sea, amigos, les vemos la próxima. Espero que les haya gustado el masterclass y estamos en contacto.